Bien, buenas noches. Estamos transmitiendo nuevamente. Hoy es miércoles 20 de junio. Estamos a pocas horas del solsticio de verano. Pero no debería denominarse así porque eso solo es válido al norte del trópico de Cáncer. Deberíamos llamarlo más bien el solsticio del trópico de Cáncer. Será a las 5 de la mañana, dentro de pocas horas. Como hoy es miércoles, entonces nos corresponde el tercer video sobre el curso El Gran Relato, la historia de la especie humana, la gran aventura del conocimiento que vamos a realizar en la Universidad del Norte a partir del mes de agosto. En este tercer video, pues el tema es la segunda sesión. Ayer vimos la primera sesión. Recuerden que todos estos videos quedan grabados y colgados en la página de Facebook que se llama Big History en español. Ahí los pueden encontrar todos. Y si no lo han visto en vivo, lo pueden ver después cuando ya tengan tiempo para ello, porque quedan allí grabados para consulta en cualquier momento. Decíamos entonces que vamos a tratar el surgimiento de la especie humana, lo que se conoce como la hominización. Por cierto, aquí está la camiseta de la bacanería, la camiseta que hacía nuestro querido amigo que ya no nos acompaña en este planeta, Hugo González. Es un recuerdo que vale la pena tener en cuenta porque a él le gustaban mucho estos temas que tratamos aquí en este curso de Big History. Bueno, este es un relato de 6 millones de años. La idea clave para poder entender este proceso es el concepto de especiación, es decir, cómo se forman las especies, que es un aspecto de la teoría de la evolución. Si uno entiende bien cómo se da ese proceso de desarrollo de la diversificación de los seres vivos en especies, pues resulta ya fácil entender cómo fue el origen del ser humano. Porque la verdad sea dicha, esta descripción del proceso de hominización es un mapa que nos cambia a los científicos todos los años. Y ni siquiera hay un consenso total sobre el mapa en detalle de nuestra genealogía como humanidad, como especie. Sin embargo, sí hay consenso en las líneas gruesas. Y este curso trata no de detalles, sino sobre todo de eso, de las líneas gruesas. Así que vamos a ver 3 maneras de categorizar o periodizar lo que son estos 6 millones de años desde que nos separamos del ancestro común con los chimpancés hasta el presente. Esas 3 maneras de periodizar son de acuerdo al enfoque de la sistemática, de acuerdo a criterios anatómicos y de acuerdo a criterios funcionales. Para ello, pues hay una bibliografía que vamos a tener en el curso. Aquí quiero mostrarle solamente algunos libros. La evolución del género Homo, por ejemplo, es un libro de hace un año apenas, de Antonio Rosas, un libro español, un autor español, y es muy bueno porque está actualizado. Este también es de un autor español, pero ya tiene varios años. Lo interesante de este libro es que trata sobre el tema de la dieta. Y la dieta fue algo determinante en la evolución humana. Hay otro libro también muy reciente que se llama, este es de un inglés, se llama Breve Historia de todos los que han vivido. Y trata también de estos temas, pero como en épocas más recientes. O sea, en los últimos miles de años y no en términos de millones de años. Bien, veamos esas 3 maneras de periodizar. Desde el punto de vista de la sistemática, podemos hablar como de 3 grandes hitos. El primero, ya lo mencionamos, es la bifurcación a partir de un ancestro común entre los homininos, o sea, nuestra rama, y la rama que va a llevar a los chimpancés y bonobos, que son nuestros parientes más cercanos entre los seres vivos que sobreviven en este planeta, que existen actualmente. Eso fue alrededor de hace 6 millones de años. Un segundo hito, que hace menos de 3 millones de años, sería el surgimiento del género Homo, precisamente de lo que trata el libro que les mostré ahorita, el de Antonio Rosas. Más o menos hay clasificadas 10 especies de fósiles en el género Homo. Esto muestra la complejidad
de hacer la genealogía, porque varias de estas especies existían simultáneamente. Hace menos de 100.000 años todavía había 5 especies del género Homo sobreviviendo sobre la Tierra. ¿Se imaginan ustedes que hubieran llegado hasta el presente? Pero no, solo una sobrevivió, el Homo sapiens. Aunque hubo hibridación con los denisovianos y con los neandertales. Así que tenemos genes de algunas de estas otras especies que algunos llaman subespecies. Esa es otra discusión. Y el origen del Homo sapiens, entonces, retomando la clasificación, sería hace unos 200.000 años aproximadamente. Pero como les digo, esto cambia constantemente a partir de nuevos datos que aparecen todos los años. Hasta donde sabemos, esa bifurcación con respecto a los chimpancés, la aparición del género Homo y el surgimiento del Homo sapiens sucedieron en África. Esto no es un dogma, sigue habiendo investigación y es posible que haya también procesos de interés en este relato de la genealogía que se dan en otros continentes, en Asia y en Europa. En todo caso, el género Homo, prácticamente en particular el Homo erectus, emigró de África hacia Asia y se comenzó a expandir por este continente. Esa sería como una primera migración hace 1 millón de años, pero el Homo sapiens volvió a migrar desde un origen en África ya en época mucho más reciente, entre hace 60.000 y 100.000 años. Al expandirse por Europa y por Asia, se encontró con otras especies de homininos y probablemente incidió en que desaparecieran, en su extinción. Pero también, como ya dije, hubo mezcla, hubo hibridación. Bueno, estos procesos se dieron en África, pero les dejo una incógnita. Colombia, que está en América, tuvo algo que ver con el surgimiento de la especie humana. ¿Qué tendría que ver si está totalmente distante? Bueno, hay un aspecto en el cual nuestra geografía de aquí terminó incidiendo en algo que estaba pasando en África. Bueno, otro criterio para periodizar estos 6 millones de años sería el anatómico. Entonces, allí podemos hablar de un primer gran cambio fundamental, que es el bipedismo, el pasar a la movilidad en 2 patas y liberar las manos. Esto es lo que permite, entre otras cosas, que se comienza a desarrollar más adelante la técnica. Otro aspecto es fundamental también, que es la cefalización, el crecimiento del cerebro, que es un proceso gradual en el cual hay fósiles de todos los tamaños, desde los 400 centímetros cúbicos hasta pasando los 1000 centímetros cúbicos y llegar al tamaño actual. Por cierto, ese proceso de cefalización no parece estar todavía activo. Hace varias decenas de miles de años que el cráneo de los seres humanos no se incrementa, incluso se habla de que se ha disminuido un tanto. El aspecto de la dieta que mencioné del otro libro, el aspecto de la dieta es fundamental en la cefalización, porque el cerebro consume el 20% de nuestra energía. Es un órgano muy caro, hablando desde el punto de vista de la economía biológica, y por lo tanto tiene que haber una presión selectiva muy grande para que esto se dé, pero tiene que haber una solución a esa presión selectiva mediante una dieta que incorpore esas cantidades de energía que se necesitan. Bien, la tercera manera de periodizar estos 6 millones de años sería la funcional. Tiene que ver con el desarrollo de herramientas hace más de 2 millones de años, y ese es el surgimiento de la técnica, mucho antes del Homo sapiens, de tal manera que podemos decir que el ser humano no creó la técnica, sino que fue la técnica la que creó al ser humano. Es decir, sin estos homininos desarrollando esas capacidades técnicas, no hubiera habido la supervivencia que permitió que después evolutivamente surgiera nuestra especie actual. Además de las herramientas, pues está el fuego, que es un elemento clave desde luego, ya estableciendo una neta superioridad sobre el resto de animales. Y por último está el lenguaje. El problema con el lenguaje es que no hay fósiles del lenguaje, entonces se vuelve complicado estudiar su origen. Bien, a través de la paleogenómica se ha podido investigar. La paleogenómica utiliza el ADN mitocondrial por el lado femenino,
y utiliza el cromosoma Y por el lado masculino para rastrear el pasado de los seres humanos a partir de estudiar, estudiar ADN de seres humanos actuales. Esto ha permitido reconstruir las rutas por las cuales migró el Homo sapiens hace unos 60.000 años y cómo se mezcló con los neandertales en Europa y eventualmente con los denisovianos y quizás con otras especies. Se habla de una especie desconocida que existía en Asia, con la cual también pudo mezclarse. Ahora bien, esta expansión de esta segunda gran migración fuera de África, esta vez del Homo sapiens moderno, parece ser que se origina en un cambio que en el libro de Yuval Harari, que hablamos en el primer video, lo denomina la revolución cognitiva. Harari hace una periodización de 3 grandes hitos en la historia humana, que fueron la revolución cognitiva hace 60.000 años, la revolución del Neolítico hace 10.000 años y la revolución industrial hace 200 años. Pero esa revolución cognitiva, que se supone surge a partir de una mutación genética en una población muy pequeña de Homo sapiens en un lugar del noreste de África hace 60.000 años aproximadamente, es solo una hipótesis. Eso no está comprobado y tampoco conocemos qué tipo de genes podrían generar ese cambio súbito. Pero lo que sí sabemos y está registrado arqueológicamente es que hubo un boom, no solo por la migración, sino un boom en la producción de nuevas técnicas, de nuevos instrumentos, herramientas y capacidades que no se había dado antes, porque la técnica, si bien se había desarrollado cientos de miles de años antes, había permanecido relativamente estancada. Aquí lo que hay es un boom hace 60.000, 50.000, 40.000 años que llevó al ser humano incluso hasta Australia. Es una migración gigantesca. Los primeros humanos llegaron a Australia hace 40.000 años. Bien, esa es una incógnita, la revolución cognitiva. Toda esta historia nos trae hasta la revolución del Neolítico, que Harari, la revolución del Neolítico es la domesticación de animales y el surgimiento de la agricultura. Harari trata este tema y de una manera muy original lo llama el acuerdo fáustico, porque efectivamente, como decíamos en el video de ayer, no se puede mirar como una cosa lineal. Pasamos de una vida nómada a una vida sedentaria porque la vida sedentaria era mejor. No, esa no es la razón. Tuvo que haber otras razones y hay otras explicaciones de por qué los seres humanos terminaron en algunas partes adoptando este tipo de vida sedentaria. Y además ese descubrimiento de la agricultura se dio 9 veces por lo menos en la historia del mundo, en 9 sitios, incluyendo América, de tal manera que vale la pena hacer esas comparaciones. Y bueno, ya con el asentamiento de estos grupos humanos y el desarrollo del crecimiento de la población, el desarrollo demográfico, pues van a surgir las primeras civilizaciones en los valles fértiles de los grandes ríos, y esto nos llevaría ya al siguiente capítulo que vamos a ver mañana. Así que por hoy me despido y los espero mañana en el 4.º video sobre el origen de la civilización. Hasta pronto.